Bueno, y ya no vamos a meter en el debate. Ya debatieron a la tarde por Twitter. Sí, recién cuando estábamos acá los escuchamos. Con Scioli lo escuchamos debatir, ¿no? Sí. Está Fernanda Vallejo, Martín Tetale, les agradecemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola Marcelo, hola Edgardo. Quería mostrar un pequeño video, un pequeño raconto, ¿no? De lo que pasó desde que asumió Alberto, solo con el dólar, ¿no? Hasta ahora. Vamos a verlo como introducción. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Doctor Sergio Tomás Massa, ¿juráis por Dios y por la patria? Sí, juro. Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Un mes. Bueno, hoy 3.91 bajó un poco, un paño frío hubo con el anuncio de las medidas, Sí. ¿no? Martín, ¿dónde estamos parados con esto? En una situación muy complicada porque vos estás viendo el dólar, la contracara es la que realmente, no es que el dólar se está moviendo en el mundo, se está hundiendo el peso. Cada vez el peso vale menos, el peso es un signo de la confianza y de la credibilidad que hay en el gobierno. El gobierno es un gobierno devaluado, al cual ya la gente no le creen absolutamente nada, sin poder absoluto, y en un contexto donde encima que no había reservas y que había habido una mala gestión de la economía, toca la sequía esta, que realmente es una desgracia, 20.000 millones de dólares menos para la economía argentina, lo pone al gobierno en una situación muy compleja porque no tiene reservas, porque está obligado o bien a devaluar o bien a endurecer el cepo, es decir, el ajuste lo tiene que hacer o por precio o por cantidad. Muy compleja realmente la situación de la economía en estos meses. Bien. Fernanda. Bueno, coincido, por lo menos en lo que es la parte objetiva de lo que dice Tetaz, ¿no? La situación obviamente es de una enorme complejidad. Por supuesto no ocurre ni por arte de magia, ni nos cayó de un repollo. Esto reconoce causas, reconoce raíces. No puedo dejar de poner sobre la mesa lo que fue la gestión de Mauricio Macri, que obviamente le hizo un enorme daño a la economía porque le dejó una carga de deuda insostenible, más el FMI particularmente, y por supuesto esos dólares fugados, ¿no? Eso es parte de lo que explica la falta de reservas en el Banco Central de la República Argentina. A lo que se sumaron, bueno, una mala gestión, creo yo, de las cuentas externas de la economía durante los 2 primeros años y medio de gobierno del Frente de Todos, con el gabinete que el presidente Alberto Fernández había elegido para llevar adelante esa tarea, que impidió que el Banco Central fortalezca su posición de reservas cuando había condiciones favorables para hacerlo, que las hubo, y lamentablemente llegamos a mediados del año pasado con una situación crítica en materia cambiaria, que es cuando se produce la asunción del nuevo equipo económico, que hoy está efectivamente administrando una situación de emergencia que ya era compleja y donde indudablemente la sequía es un factor muy determinante porque le resta a la economía argentina alrededor de 15.000 millones de dólares, que es un montón para lo que hoy es el frente externo de nuestra economía. Ahora, Fernanda, un poco la oposición en el último un documento del 6 de febrero fue muy duro por el tema del canje, que habló, sugirió un default, como una suerte de plan bomba está armando Massa. Bueno, ellos hicieron un default antes de dejar el gobierno, ¿no? Recordemos siempre en el marco de los eufemismos, para los que son muy buenos, el famoso reperfilamiento. Yo
lo que veo en cada una de los posicionamientos que va teniendo la oposición, o por lo menos los sectores más importantes de la oposición política en la Argentina, es que en realidad hay una especie de manifestación de deseo, ¿no? De que esa situación de caos de la que hablan efectivamente se produzca y parecieran trabajar para que esa profecía de alguna manera se autorrealice. Lo vimos también hoy, pero en definitiva, detrás de todo eso, lo que indudablemente creo que está enmascarado, que era un poco lo que discutíamos en la red social Twitter esta tarde con Martín, tiene que ver con una vocación clara de devaluar, que no es otra cosa que pulverizar más los salarios y los ingresos de los argentinos y las argentinas. Y esto no es nuevo, a ver, es lo que han hecho siempre. Ustedes recordarán esa icónica entrevista a Mauricio Macri, el Mauricio Macri anterior a Durán Barba, el de los bigotitos, cuando decía el salario es un costo más, que hay que bajar, y como era en el marco de la convertibilidad, decía, bueno, como no se puede devaluar, entonces hay que hacer un recorte. Y el recorte se hizo, fue inédito, un recorte nominal en el gobierno de la Alianza, del que para nada casualmente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actuales precandidatos a presidentes de la fuerza política de Macri, formaban parte. Y Patricia Bullrich fue una protagonista de ese recorte. Si me toma la cámara el gráfico que tengo acá, este gráfico que estoy teniendo acá en este momento es el tipo de cambio real de la Argentina. El tipo de cambio real. Ahí lo está tomando. En castellano es cuánto sale el dólar, si el dólar está caro o está barato. Desde que asumió Cristina, que cuando empieza este gráfico viene el tobogán rojo que estás viendo acá. Cristina generó una situación de plata dulce en la Argentina. Atrasó 53% el tipo de cambio. Ni Martínez de Oz se animó a una época de plata dulce tan grande. Eso es histórico en el peronismo. ¿Qué busca hacer eso? Generar la ilusión de salarios reales altos. ¿Por qué digo la ilusión? Porque a todos nos gustaría que el dólar saliera 1 a 1, fuera regalado. Imagínate, tendríamos los sueldos de Alemania. Pero después la consecuencia de eso es que como teníamos un dólar artificialmente muy barato, perdimos, el siguiente gráfico que estoy mostrando acá, perdimos el superávit externo. Cristina, yo digo, es la peor presidenta del regreso a la democracia, incluso peor que Alberto, y justifico por qué, porque es la única que recibió superávit gemelos comerciales y externos abundantes y holgados, los perdió completamente, agrandó el déficit año tras año y entregó con este déficit de cuenta corriente que te estoy mostrando acá. Entonces, esa es la situación de plata dulce que defiende Fernanda, la gestión de la propia vicepresidenta hoy. Y fíjate en lo fiscal, que es la consecuencia de la deuda. No existe deuda si no hay déficit fiscal. Si Cristina hubiera sostenido el superávit que está acá, este es el gráfico como asumió Cristina, asumió con un superávit muy holgado fiscal. Si lo hubiera mantenido, no hubiera habido ni Fondo Monetario Internacional, ni le hubiera crecido a ella tampoco la deuda. Ella asumió con 170.000 millones de deuda y se fue con 240.000 y con un déficit fiscal escandaloso. Entonces yo celebro que en Argentina empecemos a discutir de fondo, no usar el tipo de cambio como una forma de manipular artificialmente tratando de ganar una elección, que no lo había hecho Néstor, pero cuando perdieron en el 2009 se asustaron. Entre la elección del 2009 y la elección del 2011, Cristina atrasó 50% del tipo de cambio. Y una cosa muy parecida, muy similar a eso, hizo con las tarifas. Los cortes que estamos viendo ahora en Edesur no son casual. Mirá lo que pasó con el porcentaje de cobertura de tarifa que pagaba la gente. Desde que asumió Cristina, sistemáticamente la gente dejó de pagar la factura de la luz, la factura del gas y el boleto del colectivo. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que empezaron a crecer los cortes. Mirá en el siguiente gráfico la evolución de los cortes. Sistemáticamente, durante el gobierno de Cristina, con esa política de tarifas, empezaron a subir los cortes de luz. Todo está conectado. No son casualidad los cortes, no es casualidad que el gobierno se quede sin dólares, no es casualidad que la Argentina tenga un problema de deuda como el que tiene este gobierno. Martín, escuchamos a Vallejo. Sí, me llama la atención porque hay como un enfoque muy duro sobre el gobierno de Cristina, ¿no? En el medio pasó Macri, digo, y es llamativo porque efectivamente esto no es una novedad para nadie. La relación entre los salarios y el tipo de cambio es inversa, lo sabes vos y lo sé yo, y por eso sé que cuando ustedes lo que piden es una devaluación, piden como contracara la pulverización de los salarios porque los consideran un costo, y nosotros efectivamente vamos a hacer esfuerzos importantes siempre para evitar que esa devaluación se produzca. ¿Por qué? Porque representamos el interés, o aspiramos al menos
menos. A veces lo hacemos mejor, a veces tal vez peor, pero aspiramos a representar y a trabajar por representar los intereses de los trabajadores y de las amplias mayorías populares de la Argentina que viven de un salario o de un ingreso salarial fijo en pesos y que sufre cuando hay una devaluación. Tenemos la memoria fresca. ¿Se puede de lo que evitar ahora ocurrió. una devaluación? O sea, porque esa faltante de 15.000, 20.000 millones de dólares es muy importante. Bueno, se está trabajando para eso. Si ustedes recuerdan, cuando Massa asumió, fue, creo, el compromiso fuerte que asumió, ¿no?, en el momento de su asunción. La cuestión de evitar precisamente una devaluación, y me parece que se están focalizando las energías de la gestión en ese sentido, con medidas que a alguno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, pero hay un objetivo claro que es preservar que los salarios y los ingresos de los argentinos no se sigan hundiendo. Recordemos que Cristina dejó el gobierno, ¿no? Me hizo acordar al expresidente del Banco Nación. ¿Se acuerdan cuando decía que era toda una ilusión, que le queríamos hacer creer a la gente que se podía? No, no era una ilusión. Se podían comprar celulares, se podían ir de viaje, podían comprar muchos kilos de carne, digamos, muchas cosas que dejaron de poder hacer. No, plata dulce no, un ingreso justo. Los trabajadores participaban en el 52%. Los trabajadores participaban en el 52% del producto. Cuando se fue Macri, les había hecho perder 6 puntos casi de participación en el ingreso nacional a los trabajadores. Ojo, hoy estamos incluso 3 puntos abajo de eso. Yo no vengo acá a justificar absolutamente nada, ni a defender, ni a criticar a nadie en particular. Lo que defiendo es un proyecto de país que es el que teníamos en la Argentina hasta el año 2015, con más dificultades en algunos momentos, con menos en otras, con crisis internacionales que también, porque a todos los gobiernos les toca, ¿no? A Cristina le tocó Lehman Brothers, que nadie lo menciona, le tocó la crisis en Brasil, que nadie lo menciona, principal destino de nuestras exportaciones manufactureras. Hubo muchos frentes de tormenta también que afrontar, pero siempre se los afrontó con mucho coraje, con mucho amor a la patria y con mucho respeto por esa representación de los sectores a los que nosotros aspiramos a representar, que son las grandes mayorías de la Argentina. El peronismo fue históricamente una hermenéutica de la abundancia, una interpretación de una situación de abundancia. Cuando esa abundancia se revirtió, el momento de mejores términos de intercambio de la historia del siglo XX fue entre el 45 y el 49, vino el ajuste. Cuando se revirtió en los mejores términos de intercambio de las hojas 600 que le tocaron a Cristina, vino el atraso sistemático del tipo de cambio, perdió las reservas, perdió los dólares que tenía, perdió el superávit externo, como estoy mostrando, y entró en un terreno completamente recesivo a la economía en los últimos 4 años de su mandato. Esa historia de la Argentina, que es la que defiende el modelo del peronismo, es la historia de un modelo que sistemáticamente tiene sesgo antiexportador. ¿Qué quiere decir el sesgo antiexportador? Atentamos con impuestos contra las exportaciones. A mí me enseñó mi papá cómo funcionaban los impuestos. Me mostró un paquete de cigarrillos y me dijo, este paquete de cigarrillos tiene 80% de impuestos. ¿Sabes por qué? Porque el Estado quiere que no fumemos. Entonces yo dije, tiene sentido, lo hace más caro para que no fumemos. Entonces, ¿por qué le ponemos impuestos a las exportaciones? ¿Para no exportar? Porque si lo estamos haciendo para eso, está saliendo, está dando resultado. Mirá lo que pasó con las cantidades exportadas durante el gobierno de Cristina. Se estancaron sistemáticamente. Durante el gobierno de Cristina, las cantidades importadas crecieron 70%. Las cantidades exportadas se estancaron completamente, solo crecían los precios. Entonces estaba esa ilusión. Cuando Fernanda dice que defienden el ingreso de los trabajadores, lo hicieron con un dólar artificialmente bajo. A mí me hubiera encantado que pudiera ser sostenible. Pero el dólar bajo y las tarifas subsidiadas son un anabólico. Cuando vos vas al gimnasio... ¿Son una bomba de tiempo? Son un anabólico. Cuando vos vas al gimnasio, vos te podés tomar los anabólicos. ¿Sabés qué va a pasar? Vas a sacar un lomo bárbaro en 2 meses. Pero no podés vivir de anabólicos, porque te vas a empezar a lesionar toda tu salud. Y el día que te sacan los anabólicos, se descubre que no hay nada. ¿Sabés cuál es la tragedia del gobierno de ustedes? Que cada vez que terminan de gobernar ustedes, resulta que la gente no puede pagar la luz, la gente no puede pagar el alquiler, la gente no puede pagarse colectivo. ¿Sabés que en el peor momento del 2001 la gente se pagaba el colectivo sin subsidio? Eso pasó cuando dejó de gobernar Macri. ¿Sabés que en el 2015 la gente podía pagar todo? Y además te digo una cosa, vamos a suponer todo lo que vos decís. Espera, porque si empezamos con la técnica tuya de interrupciones, no la voy a tolerar. Mostrá cómo fueron las cuentas externas de Macri. Ahora te la voy a contar, la cuenta de Macri. Gobernó con déficit externo. Sí, te la voy a contar a la cuenta de Macri. No, al contrario. Destruyó
Al contrario, exactamente al revés. Destruyó las cuentas externas exactamente y con deuda. Exactamente al revés. Mirá, acá está Macri. Mirá, estas son las cuentas externas. Esto se llama cuenta corriente del balance de pago. Para que la gente lo entienda, es el resultado de las cuentas externas. Cristina lo recibió acá arriba, lo recibió con un superávit muy alto. Lo perdió al superávit y se fue con 15.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente en el último trimestre del año 2015. Macri revirtió ese déficit de cuenta corriente y se fue con superávit de cuenta corriente. Macri ¿Cuándo recibió... lo revirtió? Déjame terminar. Déjame terminar el punto. Macri recibió con un superávit, con un déficit escandaloso, con un déficit fiscal escandaloso. Revirtió el déficit fiscal y lo entregó con 0,4 puntos de déficit nada más, después de haber recibido un déficit que estaba entre nación y provincias en 8 puntos del producto. No solamente eso, sino que dejó 40% más de reservas de la que habían dejado ustedes, dejó abastecimiento energético que lo habían perdido ustedes por haber tocado las tarifas, corrigió la mitad del desastre que habían dejado ustedes en la tarifa, abrió la Argentina al mundo, sí, cometió errores, por supuesto. Los últimos 2 años de la economía de Macri no fueron buenos, le fue mal. No le fue bien a la economía argentina los últimos 2 años. Totalmente, los primeros 2 años fueron realmente muy buenos. Macri fue el 2017, los primeros 2 años fueron muy buenos. Pero donde hizo política electoral, no hay ninguna duda. Hizo todo lo contrario de lo que vos decís que hay que hacer. Y fue el único año en el que le fue bien. No hay ninguna duda que recibió. Fue el año en el que congeló tarifas. No hay ninguna duda. Fue el año en el que distribuyó. Si quieres hablar arriba, yo voy a seguir hablando arriba tuyo y no hay ningún problema. Tengo hasta el día de mañana para seguir hablando arriba. No hay ninguna duda que recibió con déficit y entregó con estabilidad, tanto en el sector externo como en el sector fiscal. No hay ninguna duda que entregó con abastecimiento energético. No hay ninguna duda que entregó con obra pública récord en la Argentina, gastando un 40% menos que ustedes. ¿Cómo pueden explicar? Explícame esta pregunta. La iba a hacer en la TRIL, pero te la voy a hacer ahora. Explícame cómo este gobierno se jacta de gastar más en obra pública y tiene menos despacho de asfalto y menos despacho de hormigón de lo que tenía Mauricio Macri en el año 2017 y en 2018. Explícame. Explícame cómo Macri... ¿Vos viste los números de lo que eran los gastos de capital durante el gobierno de Macri o estás inventando? Por supuesto, bueno. Eran 40% menores que los de Cristina y eran menores que los de este gobierno acá. Sin embargo, los despachos de asfalto y los datos cuantitativos del resultado de ese gasto fueron muy superiores. Fue récord de despacho de asfalto en el año 2017 y en el año 2018. Bueno, yo te voy a decir lo que Claro, ustedes decían que no se comía, ¿te acordás? Fue récord de deuda. Parece que se dieron cuenta de sí se Fue récord de deuda. No hubiera habido deuda si usted hubiera entregado con equilibrio. No, ese verso no. No hay deuda sin déficit, no es verso. No hay deuda sin déficit, bueno, Fernanda. El versito es muy hermoso y algunos desprevenidos hasta puede ser que te lleguen a creer. Pero la realidad es que balance de pagos del INDEC, mismo que vos estás mirando, se fugaron más de 103.000 millones de dólares durante los 4 años de gobierno de Macri. Ahí tenés la contrapartida de la deuda. Es decir que la contrapartida de la deuda fue la fuga de capitales. La contrapartida de la deuda no fue el déficit fiscal, que es en pesos, ¿no? Y acá estamos hablando de la expansión de la deuda externa argentina en dólares. Con lo cual, digo, ahora, ¿y por qué decís que Macri ellos quieren gobernó, devaluar? Le voy a regalar a Fernanda un libro que se llama, lo puede tomar la cámara acá, se llama El mito de la fuga. ¿Sabés por qué se lo voy a regalar? Para que vea los números. ¿Sabes cuál fue la fuga durante el kirchnerismo? Yo te voy a regalar, 97.000 millones de dólares se fugaron durante el kirchnerismo. 97.000 millones de dólares. No importa. ¿Sabes cuánto se vació Cristina de las reservas? 69.000 millones de dólares de las reservas manoteó y le dejó unos papelitos que se llaman letras intransferibles. Yo nunca dije ¿sabes para qué sirven, no? Bueno, a ver, hablaste un montón. Ahora déjame que te responda. Dale. Yo nunca dije que la fuga de capitales sea un problema exclusivo de un gobierno. Es un problema del país, del que hay que hacerse cargo, del que hay que afrontar. Ahora, lo que no podés hacer de ninguna manera es no tomar las decisiones que hay que tomar, por más incómodas que sean. Digo, nuestro gobierno fue un gobierno que asumió las decisiones que había que asumir. Por ejemplo, administrar el mercado de cambios, ¿no? Eso que fue tan criticado durante años, todos los días venías acá y lo que se debatía era el cepo, el mismo que terminó después poniendo Macri de nuevo, solo que con nosotros se podían comprar $2.000 y con Macri 200. Bueno, pero nos hicimos cargo, porque obviamente que había que ponerle un freno a eso, que obviamente no tiene ni comparación con lo que pasó durante el gobierno de Macri. Pero el agravante de lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, como ya lo dije y lo repito y lo subrayo, es que la fuga de capitales que Macri habilitó, que la habilitó exprofeso, porque lo primero que hizo fue desarmar los mecanismos de control para habilitar esa fuga de capitales y tomar deuda externa en moneda que nuestro país no emite para financiar
financiera esa fuga de capitales. Por eso nos dejó una carga de una deuda insostenible, impagable, que al día de hoy sigue pesando sobre la espalda de todos los argentinos, sobre las cuentas del Banco Central, lo vemos mes a mes en el balance cambiario de la autoridad monetaria, y sin ningún beneficio de inventario para el país. Porque, perdóname, se cerraron en esos 4 años más de 25.000 pymes netas, estamos hablando, cuando durante nuestro gobierno las industrias se abrían en la Argentina. Entonces, las diferencias son abismales. Y vuelvo con lo más importante, porque para nosotros es lo más importante. Se cerraron y creo que para ustedes también es lo más importante, solo que en sentido inverso. Lo más importante, nosotros sostuvimos, mejoramos y le dimos a los trabajadores el lugar que merecen por justicia ocupar en la repartición de la riqueza de lo que se produce en la Argentina. Propongo algo, tenemos que hacer una breve pausa. Tenemos que cortarlos y después volvemos y venimos con la pregunta. Arranco yo con la réplica de ella. Sí, después hacemos la pregunta. Tenemos que hacer la pausa antes de las 11. Y yo le voy a preguntar algo a Fernanda, porque vos fuiste muy dura con Alberto Fernández. Sí. Y vos decís que estabas en lo cierto, pero en un ratito. Dale. Vemos el debate en A Dos Voces. Bueno, ahí está, nene. Ahora viene la pregunta fulminante. Sí, pero espera, porque si no Tetaz nos va a comer. No, quería responder a Fernanda Iglesias, sí. No, Fernanda se jacta de que durante su gobierno anterior y actual la economía tenía varios dólares, tenía cepo, tenía control de cambios. Esa es la causa del estancamiento de las exportaciones sistemática en Argentina. Los controles de cambios, los impuestos a las exportaciones, entran menos dólares a la economía, entonces como el tipo de cambio termina siendo más alto, el dólar más caro, los salarios reales de todos los trabajadores terminan a la larga siendo más bajos. Chocamos contra esa restricción de que nos quedamos sin dólares 15 veces en los últimos 75 años y cada una de esas crisis hunde un montón de gente en la pobreza sistemáticamente. Si nosotros pudiéramos eliminar eso, tenemos que hacerlo el día 1, eliminar todos los cepos en la Argentina y eliminar todo tipo de los impuestos que tienen el sector exportador y esos sesgos. Lo que vamos a lograr automáticamente es bajar la pobreza a la mitad y automáticamente evitar la próxima crisis que si no va a tener Argentina próximamente. Bien. Un segundo. Dale, antes ni Larreta se animó a tanto, ¿no? Hace poquitos días cuando confesó que lo del cepo, la salvajada que hizo Macri cuando Prat Gay decía que no iba a pegar en la inflación, en los ingresos, obviamente la realidad se ocupó de demostrarlo rápidamente. Dijo que eso se pudo hacer y le parece leve, evidentemente, lo que pasó en diciembre del 15 de enero del 16, porque había dólares en el Banco Central que había dejado Cristina. ¿No? Imagínate, hoy estamos discutiendo. Hoy estamos discutiendo. 24.000 millones dejó Cristina y reservas negativas netas. Te dejé hablar un montón. Pero es mentira, no, pero no puedes mentir. Si mentís vilmente, no. Ahora estamos todos reconociendo la dificultad, la complejidad del frente externo de la economía argentina. Vos acabás de hablar de la cuestión de la sequía y cómo impacta en la economía y en la restricción de divisas y quieren sacar el cepo el día 1. Lógico, para volver a tener divisas. Yo te voy a hacer entonces acto seguido. La pregunta otra vez. La pregunta letal. La pregunta letal. No, fulminante no, pero es bueno aclarecer la verdad para que la gente sepa. ¿Cuánto quieren devaluar el primer día que asuman? Y tenés calculado qué impacto, cuánto es la caída de los salarios reales derivados totalmente. de eso. El precio del dólar es un resultado de lo que vos haces. En Argentina, el dólar ajusta lo que la política fracasa en ajustar. No, estoy contestando ¿cuánto van a devaluar en el hipotético caso de que lleguen al gobierno? ¿Y cuál es la caída de los salarios reales vinculados a la devaluación? Estoy contestando yo. El resultado depende del conjunto de reformas que haga la economía argentina. Si nosotros salimos del cepo sin hacer ninguna de las 4 grandes reformas que necesita la economía, el dólar puede estar cerca de 400 que está hoy. Si estamos dispuestos y tenemos coraje de hacer esas 4 grandes reformas, una reforma impositiva que le saque los impuestos a las exportaciones y a la producción, una reforma del Estado que baje por lo menos 5 puntos el gasto, hay jubilaciones de privilegio, fiscal, los impuestos a los ricos. Estoy bajando 5 puntos el gasto. ¿Cómo lo haces? Ahí te lo cuento. Menos recursos ahí te lo cuento, claro. Por eso tengo que bajar el gasto. Lo que pidió Galperín. Por eso tengo que bajar el gasto. Las jubilaciones ahí van a bajar el gasto. 1 de cada 2 pesos que gastan CES. ¿Puedo hablar yo? Te puedo contestar. Hiciste la pregunta, te la voy a contestar. De 3 maneras se bajan los 5 puntos del gasto público. Número 1, terminando con las jubilaciones de privilegio. Número 2,
terminando con el déficit de las empresas del Estado. Basta de subsidios a las empresas del Estado. O sea, le van a cobrar ganancias a número los jueces. Número 3, a todos. De hecho, una tercera parte de los jueces en la Argentina pagan ganancias. Porque cuando nosotros le quisimos cobrar gracias a que ganancias nosotros, a los jueces, ustedes no una estuvieron de tercera acuerdo. parte de los Por jueces eso en me Argentina llama la pagan atención, pero ganancias. me parece bueno que una cambien de tercera opinión. parte, te voy a contestar eso también. Una tercera parte de los jueces en Argentina pagan ganancias por la ley de Macri del año 2017. Si ustedes se hubieran acordado en el año 2003 de hacer la misma ley que nosotros, hoy 3/4 partes de los jueces ya pagarían ganancias. ¿Se acuerdan ahora? Que justamente quieren boicotear este gobierno y la justicia, porque les molesta la condena de Cristina. Sobre eso te voy a preguntar, pero te termino de decir esto. La tercera reforma que tenemos que hacer en el Estado para gastar 5 puntos menos es una ley de compre barato, que haga que las compras se hagan en uvas en vez de hacerse con precios inflados como se hacen todas las compras ahora y que paga Arroyo un paquete de fideo el doble de lo que paga vos en el créditos supermercado. hipotecarios suba que están hundiendo a los deudores hipotecarios. Exactamente, por eso Bien. necesitamos esa certeza. No hay ningún hundido, hay 99% pagan al día y sin ninguna mora. Es la tasa de mora más baja de América Latina en el sistema de crédito hipotecario, a pesar de la crisis que es una de las peores que está atravesando la economía argentina. Entonces te decía, si nosotros hacemos las 4 reformas, la reforma impositiva, la reforma del Estado, la ley de emergencia laboral para las pymes, que puedan animarse a contratar trabajadores. ¿Sabés que las pymes no contratan trabajadores en Argentina formales privados desde el año 2008? Fue el pico de contratación de trabajadores formales privados de las pymes. Tenemos 15% más de población y no contratan más. No terminé todavía, no terminé. Y la cuarta es la reforma monetaria. La cuarta es la reforma monetaria. La cuarta es la reforma monetaria. La reforma monetaria es independencia total del Banco Central, unificación cambiaria, esta que pedías vos y que yo te decía, unificación cambiaria, unificación cambiaria y convertibilidad con Brasil. Si hacemos las 4 reformas esas, Argentina va a volar, va a crecer a tasas chinas durante varios años y el tipo de cambio de equilibrio va a estar incluso debajo de los 200 pesos que cuesta ahora. Y los salarios reales de la Argentina van a ser mucho mejores. Por primera vez en la vida nos vamos a desarrollar. A ver... Flexibilización laboral, ¿puedo hacer la pregunta mega devaluación, ¿puedo hacer la pregunta yo? ajuste del gasto en seguridad social y la ajuste otra de los privilegios. y menos ajuste de los privilegios. ¿No estás de acuerdo con bajar los privilegios? ¿No estás de acuerdo con bajar las jubilaciones de privilegio? No sé de qué privilegios ¿No estás de acuerdo? porque los privilegios ustedes los quieren uno de cada aumentar. 2 pesos Me que estás gastan diciendo CES, que vas a subsidiar uno a de los cada 2 ricos pesos como que hizo gastan Macri, CES bajándole es los régimen de privilegio. impuestos. La jubilación de Cristina, por ejemplo. ¿No estás de acuerdo con Vamos a bajarla? la pregunta. Y la devaluación, ¿No te da vergüenza que Cristina y la cobre? ¿No te da devaluación. vergüenza que Cristina cobre casi 6 millones de pesos de jubilación? ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza que No, ningún claro. presidente cobre No, por lo mismo supuesto, que te cobra parece cualquier perfecto. expresidente. No, nadie cobra 6 millones. A ver, Martín Tetaz, A ver, pregunta. Voy a hacer la pregunta yo. Perdóname, Perdóname, ahora me toca la pregunta. Y la Bueno. mega devaluación que proponen Ahora me toca la pregunta. Yo te dejé preguntar a vos. es lo más Ahora alejado no, yo no propuse de la mega recortar devaluación. los Al revés. privilegios, Al porque revés. significa una Al revés. 4 transferencia grandes reformas de la fenomenal, Argentina. regresiva La de devaluación pesos. va a ocurrir Mira, si la política no hace la está bien, reforma que tiene que hacer. Ustedes siempre Es así. tienen una zaraza, pero No, la no es zaraza, realidad no es zaraza. El de la zaraza era de ustedes. teórica, fáctica, El de la zaraza, histórica, el lo de la que muestra zaraza que era el ministro de La ustedes. devaluación El de la zaraza, también, ¿sabe quién era? El ministro de ustedes, sí, no el también, nuestro, no. sí, El nuestro también. no. A ver, no, Martín. sí, ustedes también. No, Pero la acá zaraza hay es la que de ustedes. decía que no iba a haber. La zaraza A es la de ver, ustedes. Yo quiero hacer una pregunta. Devaluación es La pulverización pregunta que salarial. quiero hacerle yo, Fernanda, la a pregunta ver, que quiero la hacerle yo, pregunta. Fernanda, la pregunta que quiero hacerle yo No me contestaste es si no cuánto le iban a daba devaluar. vergüenza. No contestó la Sí, pregunta. te contesté que no vamos a No, devaluar, no me contestó. que se van a recuperar los salarios reales en Argentina, que Argentina va a estabilizar su moneda, va a dejar de tener inflación y va a crecer a tasas chinas durante varios años. Bueno, pregunta ahora. La pregunta Dale. que quiero hacerle a Fernanda es, ¿qué siente cuando ve a Julio López tirando bolsos con millones de dólares de obra pública por arriba de un convento? ¿Qué siente cuando ve que Lázaro Báez se lleva la mayoría de la obra pública de una provincia que recibe obra pública récord más que cualquier otra provincia por cantidad de habitantes? Que siento, bueno, un profundo repudio por cualquier acto de corrupción. Obviamente, nunca tan grande y nunca tan obsceno como el que siento cuando veo que Mauricio Macri tendría que estar preso y fue salvado por la Corte Automática Menemista y luego llegó a presidente y volvió a perpetrar el saqueo que ya había ocurrido en la Argentina durante gestiones anteriores, como por ejemplo la de la Alianza, sin ir más lejos, gobierno que integraban, como hablamos antes, Bullrich y Larreta, los 2 candidatos que ustedes tienen ahora, que nos dejaron, ¿te acordás? Con el megacanje. No me acuerdo de ningún saqueo. ¿Vos sabés que de la Rúa fue un presidente honesto? De la Rúa le puede decir muchas cosas. Fue un presidente honesto. Durante el gobierno fue un presidente de Macri, completamente ya honesto. No ¿Sabés que ustedes, sabés que todos los presidentes radicales, ¿sabés que todos los presidentes radicales se fueron sin causas? No me interrumpa. ¿Podían caminar por la calle?
algunos inclusive tomando el transporte público. Como si con esa Todos. cosita que Dejémosla tenemos responder a hoy, Fernanda. eso Lástima que lo de usted no puede salir a la calle eso sin custodia. significará Martín, algo. vos preguntaste, tiene que contestar ella, porque te Obvio. Ella también preguntás y te interrumpió. contestás vos mismo. Pero sí, ella también me No, No interrumpió. está bien, importa, dale. no importa. Lo que está claro es que nosotros repudiamos cualquier acto de Me corrupción. parece brillante. Pero sobre todo, ustedes lo generaron ese pero acto, sobre ¿no? todo, Lo generaron pero sobre ustedes. todo, discúlpame, no, los ¿Cómo actos no? ¿Quién más le dio, grandes, ¿quién le dio la discúlpame, plata a Julio López? Discúlpame. ¿Quién le dio la plata a Lázaro Báez? ¿A quién se la dio? ¿Quién le dio la plata a los Lázaro amigos Báez? empresarios de ¿Quién tu le dio las expresidente. obras a Lázaro Báez? Los amigos empresarios. No, Cristina le dio las obras. Néstor le dio las obras. A ver, no te embarres porque estás entrando en Yo un estoy muy territorio limpio, yo donde estoy no muy te limpio. conviene. Quédate Porque tranquila que puedo entrar bien. cuando hay Yo puedo entrar bien. Yo viví funcionario siempre en mi trabajo corrompido, privado, no hay tengo un ningún problema. empresario corrupto. Yo no tengo nada que ver con Y eso. Macri de eso sabe muchísimo. suerte, Bien. Ahora, perdón, Sí, no dale, quiero hablar, Fernanda. no quiero hablar Sí. solo de ese tipo de corrupción, porque me interesa el tema ya que lo sacó Dale, Martín. Claro. No hay nada que me produzca más asco y más repudio que la corrupción de guante blanco, la corrupción El estructural, vacunatorio VIP. la El vacunatorio corrupción VIP. de gran ¿Sabía escala. que Kicillof tiene el un vacunatorio VIP en la provincia? externo, no. ¿Sabía que el Kicillof tuvo un endeudamiento, vacunamiento déjame VIP en la hablar. provincia? No te gusta lo Esa que es la digo, pero corrupción te de estoy mirando a guante los blanco. ojos y Yo te lo voy a también. terminar de Yo también te lo termino decir. de El decir. latrocinio Se afanaron la vacuna de la reiterado, gente. el saqueo 140.000 sostenido, personas se murieron en la recurrente Argentina contra la Argentina. porque se afanaron la vacuna de la Eso gente es para lo que vacunarse más ustedes asco primero. y Para repudio me vacunarse genera. ustedes primero. Lo que han hecho cada Eso vez hicieron. ustedes que gobernaron a lo largo de la historia de nuestro país. Saquear y vaciar nuestras riquezas, nuestros salarios, nuestros Pero recursos los que tiran bolsos por arriba de los convenios nuestras son ustedes. reservas del Martín, Banco Fernanda. Central Los que lo y descubrieron dejarnos tirando como bolsos, siempre en la lona Jaime, para que después Vudú, vengamos nosotros Debido, a todos los levantar el condenados país son de las ustedes, ruinas. todos los condenados son Esa ustedes. es la Vamos a verdad. dejarlo Los de presidentes radicales Por caminan con la frente supuesto. alta. ¿Cómo no vamos a Los hacer presidentes nosotros? radicales ¿Cómo no vamos a caminan con hacer la frente nosotros los alta. condenados?